Dios les guarde. Antes de iniciar, quisiera yo saber si hay alguien que nos visite por primera vez. A primera vista creo que no, creo que todos tienen conocimiento del Señor. Si hay alguien que nos visite por primera vez, pues sea bienvenido. No alcanzo todavía a verlos. Y estamos hoy con este tiempo, esta participación, hermanos, de la palabra. Vamos a estar en 2 de Samuel, usted irlo buscando. Vamos a iniciar con el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, hermanos, pero antes de que empecemos a leer, usted póngale ahí su marca, su cinta, con lo que aparta normalmente su palabra, porque quisiera invitarlos a pedirle al Señor que la palabra de Dios esté en nuestros corazones, hermanos. Que realmente creamos, no en el que la habla, sino en el que la inspiró y el que la puso en estos libros para todo hombre y toda mujer. Padre Santo, Padre de gloria y de misericordia, Padre bueno, que nos has traído aquí, Señor, con lazos de amor, que nos has traído y nos has soportado hasta este día. Haz tú la obra en los corazones y en los pensamientos, Señor. Tu palabra fluye, Padre Santo, sin obstáculo alguno, haciendo lo que es espada de doble filo, entrando hasta las entrañas, hasta los tuétanos y hasta los corazones, Señor. Ayuda, Padre, al que necesita ayuda. Alienta al que necesita aliento. Redarguye al que necesita ser redarguido, Señor. Pero haz tú misericordia a nosotros, mi Dios, y sana nuestra tierra y nuestras dolencias, Señor. Sana nuestras vidas y limpia nuestros pensamientos y nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a seguir, mi Dios. Fortalece, establece, Señor, a esta tu iglesia de Cristo en Querétaro, en este lugar, para que te glorifique solo a ti, bendito y santo Dios. Hazla, Señor, hazla resplandecer y preséntatela a ti, mi Cristo, sin arruga y sin mancha. Límpiala, Señor, más y más, hasta que sea a tu estatura, Cristo Jesús, hasta que sea sal, hasta que sea luz. Ayuda, Señor, y perdona mis pecados, y bendice a esta tu iglesia en Querétaro, en México y en todo el mundo, porque necesitamos tu dirección, tu guía y tu fortaleza, mi amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y aleluya. Estaba con un plan, hermanos, planteando en mi vida. Cuando nos avisa siempre el hermano Ale, con mis hermanos, cuando nos toca predicar, uno empieza siempre a plantear qué va a compartir y de qué manera lo va a hacer, hermanos, porque es una responsabilidad muy, muy grande, mi hermano. Es una responsabilidad no poner tropiezo, mi hermano. Es una responsabilidad saber qué palabras decir. Y somos hombres, hermanos. Hombres en aspecto de carne, faltos en gran manera, hermanos. Primeramente, yo delante de la iglesia de Cristo pido una disculpa y pido perdón, hermanos, porque el martes 30 de agosto me tocaba subir el mensaje y no lo subí. Y sabe Dios las razones y los motivos, hermanos, pero aún dice el Señor que si alguien sabe hacer lo bueno y no lo hace, Él es tomado por pecado. Entonces también dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará. Y primeramente la falta es con el Señor. Eran las 12 de la noche del siguiente día cuando me acordé, hermanos. No hay excusa ni pretexto. ¿Qué le diré al Señor? ¿Era mayor mi trabajo? ¿Era mayor mi cansancio, hermanos? ¿Qué le puedo decir yo al Señor, hermanos? Y lo pongo porque creo que debe de estar la iglesia íntegra y desnuda delante de Dios siempre, hermanos. Pero yo sé que el Señor tiene misericordia y me entiende.
Yo sé que tengo un sumo sacerdote que se conduele de mis dolencias, pero eso no implica que no exista una falta, hermanos. Eso no implica que no exista un hecho. Que puede decir alguno, tal vez es muy pequeño, no pasa nada, hermano. Pero yo sé a lo que me ha llamado el Señor, a santidad, a perfección como Él es perfecto, hermanos. Y eso cala. Y si no cala, aguas. Fíjese, mi hermano, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Estoy en 2 de Samuel 12:1. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Ese hombre rico que tenía numerosas ovejas y vacas, hermanos, dice que este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Este, hermanos, es un caso que expone un profeta ante un rey, porque un rey debe de hacer justicia, hermanos. En el pueblo del Señor, quien hacía justicia eran los jueces primeramente. No en el sentido en que nosotros los conocemos, sino en el sentido de que ellos, teniendo la palabra de Dios, debían tener la sabiduría para tratar ciertos casos y para andar en el Señor. También a los sacerdotes les fue dada esta oportunidad y esta sabiduría que viene de lo alto para saber cómo juzgar las circunstancias. Pero el pueblo, hermano, en su error quiso rey. Y entonces desde Saúl hasta todos el último rey que existió, humanamente hablando, hermanos, en Israel, todos tenían que ser también jueces sobre los casos. Recordando, por ejemplo, cuando a Salomón le llevan al niño muerto, ¿verdad? Perdón, al niño que era hijo de una prostituta, y tenían ahí conflicto, y Salomón puso juicio. Así estaba delante de David, porque este es un libro, hermanos, que prácticamente narra toda la vida de David ya como rey. Y va un hombre y le dice: David, te traigo un caso para exponerte. Porque un hombre rico acaba de cometer una atrocidad, teniendo él con qué llenar a su caminante, a su visitante. Tomó la oveja, la que no era suya, la del hombre pobre, la que era la de únicamente su sustancia, casi su hija, y la sacrificó y se la presentó. Amados hermanos, nosotros debemos tener capacidad de hacer juicio sobre ciertas cosas en el Señor, porque somos llamados a ser reyes y sacerdotes para muchas cosas, hermanos, pero también en esta parte. Y por ejemplo, pasaba un coche hace rato a suma velocidad y mi impresión es de enojo, de ira, hermanos. Dice aquí David, y le voy a decir por qué. Dice: entonces, versículo 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Le comentaba del coche, hermanos. Qué imprudencia andar con esas velocidades. Por eso hay tanta persona asesinada, por esas personas que no tienen esa conciencia de cómo manejar. Y pasaba una señora con su bebé, y el bebé le estaba haciendo un berrinche. Y cuántas veces no digo yo, si yo fuera esa mujer, ya le hubiera puesto una buena nalgada en ese momento. No puede ser que estemos creando niños con esa situación en sus corazones, con esa situación en sus vidas, de falta de respeto, de falta de amor, de desobediencia. Y así me la puedo llevar, señalando a todos aquellos que se levantan con injusticia e iniquidad, a todos aquellos que andan en impiedad, porque yo fui santificado y amado por el Señor. Bien le decían a mi hermano: ¿cómo es posible que teniendo una Biblia no conozcan lo que es verdad? No me hablen de verdad, hermanos. Y ayer yo hablaba con el Señor, porque en la semana estuve viendo cómo vamos a hablar, qué vamos a hablar, cuál es el mensaje.
Y ayer a las 12 de la noche no podía seguir con el mensaje que yo tenía planeado. Y me paraba y daba vueltas y le decía: Señor, ¿qué hablo? ¿Lo hablo yo? ¿Por qué me toca a mí? ¿Lo tengo que decir? ¿Qué tengo que decir, Señor? Y yo le suplicaba a mi Dios Todopoderoso, porque, hermano, a veces yo me voy de lengua, habla y hable y hable y hable. Y le decía: mejor habla tú, Señor. Iglesia de Cristo, escuche lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Porque David se levantó en juicio, mi hermano, diciendo que el tal hombre era digno de muerte. Y tenía razón David. Por eso Natán, el profeta, le dijo: pues tú eres ese hombre, porque tú eres el que debías de estar en santidad y en dignidad, porque yo te lo di todo. Te di hasta las mujeres de tu Señor. ¿Por qué actuaste así? Y en ese señalamiento, hermano, que yo puedo hacerle a usted y a los de afuera, el Señor me dice: aguas, Ángel. Primera de 4:15, hermano. Porque así como estás listo para señalar, ya estás listo para enseñar, ya estás listo para juiciar, es necesario, Ángel, que hoy determines en tu vida esta circunstancia que yo te voy a hablar. Capítulo 4, versículo 15, hermanos. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 17 dice el Señor: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué es un cristiano para el Espíritu Santo, hermanos? ¿Y lo sabe? ¿De quién eres templo, mi hermano? O sea que el Señor habita en ti. Fíjese lo que yo me estoy diciendo, hermano. O sea, Ángel, el Espíritu habita en mí, mora en mí. Pues me dice Dios: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? Hermanos, nos seguimos, por favor. Primera de Corintios 11:28. Y me va usted a perdonar y a tolerar. Vamos a leer mucho, porque esto me dijo el Señor. Ahora voy a hablar yo. Voy a hablar yo. Y entonces lo único que voy a hacer, hermanos, en gran parte de este mensaje, es ser portavoz de lo que escrito ya está. Y no me invento nada, hermanos. Usted lo puede leer en su Biblia. 11:28 lo tiene usted. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, hermanos. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Seguimos adelante, mi hermano. Primera de Juan 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él, mi Cristo, mi amado, mi Señor, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y esto es promesa del Señor. Versículo 3, mi hermano: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quién estuvo el domingo en la tarde, hermanos? En la predicación del hermano Ariel. Alguien estuvo, mi hermano Ale, ¿verdad? Hermanos allá atrás. Hermanos, esta palabra, entiendo a Juan, entiendo al profeta Ezequiel. Toda palabra de Dios es dulce como la miel, hermanos, pero llega a ser muy amarga en el vientre. Y eso es bueno, porque está orando como una medicina, mi hermano. Porque está sacando lo impío y lo malo de mí. Porque está sacando lo perverso y lo impuro. Porque me está transformando para el Señor. Todo aquel, versículo 4, que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, estamos hablando de Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, mi hermano, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, y el que practica el pecado es del diablo. Es amargo, mi hermano. Es amargo, pero la clave está en la palabra practica, y es a donde vamos a ir caminando poco a poco. Pero mi hermano, se debe de estremecer mi ser y mis entrañas al recibir la palabra de Dios. Debe de estar temblando todo mi ser delante de un Dios que es santo y justo, que no lo tolerará pecado delante de Él, mi hermano. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. Versículo 8 del capítulo 1 de ahí mismo, hermanos. Y si decimos, está atrasito, que no tenemos pecado, Iglesia de Cristo, escucha esto, lee esto, recibe esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad, dice el versículo 8, la verdad no está en nosotros, mis hermanos. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Qué dura es la palabra de mi Señor, hermano. Qué dura. Qué difícil de recibirla, hermano. Pero qué necesario atender lo que nos está hablando el Señor. Años que yo no escuchaba la alabanza última que entonamos, hermanos. Muchos años. Y esa alabanza, hermanos, fue la gota que derramó el vaso en mi vida pecadora. Porque a mí me prometían, o me hablaba mi madre, me hablaba el pastor Alejandro desde el púlpito, el pastor Jesús y aquellos que predicaban cuando se me antojaba ir. Porque yo no iba por gusto, cuando se me antojaba ir, cuando me convencían de ir, o hasta por no decirlo me chantajeaban de ir. Y mucha palabra es muy hermosa, hermanos. Dios me permite en otra ocasión compartirles otras promesas de vida del Señor. Pero esta fue la gota que derramó el vaso en mi vida pecadora. Porque ciertamente a mí se me ofrecía vida eterna, gloria a Cristo. Ciertamente se me ofrecían muchas situaciones de mi vida, de llenar mi corazón, de que fuera sanada mi vida, de que fuera restaurada mi vida. Pero sabe, lo primero que me ofreció el Señor, reconocer que yo era un pecador y
que tenía que dejar el pecado. Yo sé que en el Señor hay sanidad. Yo sé que en el Señor hay tantas bendiciones tan grandes, hermano, hasta prosperidad en la forma que el Señor lo determine para cada uno, no en la que predican en el mundo. Pero a mí no me dijo eso el Señor cuando me llamó. A mí no me dijo primero eso, mi hermano. A mí me dijo: tienes que cuidar tus ojos, tienes que cuidar tus manos, tienes que cuidar tu boca, tienes que cuidar tu mente, tienes que cuidar tu corazón. Porque a veces te levantas, y a veces me levanto, hermano, y miro a los demás y miro su pecado. Y puedo llegar a ser como ese fariseo diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Porque yo sí voy a la reunión, porque yo sí leo tu palabra, porque yo sí te busco. Pero más bien debiera ser como el publicano, reconociendo mi propio pecado. Hay pecado grande y pecado pequeño delante de Dios. No dice el Señor que el que transgrede en uno solo de los puntos de la ley se hace transgresor de toda la ley. Hermano, si yo miento, como si me hubiera acostado con la mujer ajena, y hablo de mentir porque ¿cuántas veces es tan fácil mentir? ¿Qué tan sencillo es ocultar mi mentira? No me descubrirá a lo mejor al que se la digo, pero no está en los ojos de Dios aliento a mi vida. Hebreos 6, mi hermano, 4. Y llegando a este punto, hermanos, en mi corazón se movía el Señor, porque yo iba a hablar de parte de Él. Esta palabra tan difícil, hermanos, porque yo puedo vivir engañado, y lo leíamos hace poquito. Dice: te engañas a ti mismo diciendo que no tienes pecado, o haciendo mínimo tu pecado, te engañas a ti mismo. ¿Por qué? Si tienen una Biblia en esa casa, ¿por qué no han hablado de Dios? Hermanos, ¿cuántas Biblias hay en nuestras casas? Por lo menos una debe de haber. En mi casa yo tengo más de una Biblia. ¿Y cómo ando yo? Me pregunto. Porque me puedo vestir con una vestidura de piedad, poner un rostro de piedad, poner un rostro de no sé cómo, mi hermano. Por tanto, capítulo 6, versículo 4, Samuel, por favor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué tanto yo entiendo que esto es palabra de Dios, mi hermano? ¿Qué tanto yo asimilo y acepto que esto es palabra de Dios y no de hombre? No estoy hablando de mí mismo, estoy leyendo lo que escrito está, mi hermano. Y dígame si no es para tener un temblor delante de Dios y un temor al Señor. Tenemos tanto miedo de tantas cosas, hermanos. Temámosle al que puede destruir el cuerpo y puede destruir también el alma. Porque dice el Señor que es imposible que los que una vez fueron iluminados, que gustaron de la palabra, de las misericordias del Señor, de sus bendiciones. Dice que es imposible, mi hermano, para el hombre que vivió esto, para la mujer que vivió esto, y que recaen otra vez, vuelvan a ser renovados para arrepentimiento, hermanos, porque yo no puedo volver a crucificar al Señor.
Hoy tenemos la cena. Y por eso empezamos también con Corintios. Dice, examínate a ti mismo, porque puedes ser culpado de la muerte, de la sangre del Cordero de Dios. Examínate tus andanzas, pero examínate en verdad. No te compares con el que está enfrente, ni con el que está al lado, ni con el que está atrás. Nuestra tabla para comparar santidad se llama Jesucristo, hombre perfecto, santo y justo. Esa es tu medida. Porque si te comparas conmigo, yo me comparo contigo, mi hermano, nos caemos en un pozo, nos cegamos y un ciego va a arrastrar a otro ciego. Mas si me comparo con el Altísimo, mi hermano, tengo una estatura muy enana con mi Señor. Y mi Señor me habla fuerte con esta palabra. Ahí mismo, hermanos, vamos al 10:26, por favor. Porque si pecaremos voluntariamente, y ahí tenemos otra vez palabra clave, hermanos, y lo vamos a tomar, primero Dios nos da el tiempo. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, hermano. ¿Será el Señor injusto? ¿Dónde está el amor de Dios en esto? ¿Dónde está la misericordia de Dios en esto? Versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor, ¿qué dice, hermano? ¿Para quién es esta palabra? ¿Para el incrédulo? ¿Por qué se tuvo que escribir estas cartas, mi hermano? ¿Por qué Juan tuvo que mandar cartas revirtiendo el pecado? ¿Por qué Pablo tuvo que mandar cartas deliberando del pecado? ¿Por qué el escritor de Hebreos, del cual no se sabe a ciencia cierta quién fue, pone esta circunstancia, mi hermano? Aquí lo dice, porque el Señor juzgará a su pueblo, porque Pedro dice, es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios, porque mi hermano, nosotros somos llamados no a mantenernos en pecado, no a practicar el pecado, no a continuar en el pecado, sino a dejarlo allá afuera, sino a quitarlo de nuestras vidas, para seguir a un Dios vivo, santo, mi hermano, el cual es horrenda cosa caer en sus manos. Y en sus manos estamos, mi hermano. Por lo menos yo puedo decir, yo estoy en tus manos, Señor. Decía David en un momento de angustia, que a mí me juzgue Dios, porque si me juzga el hombre, porque Dios tiene misericordia. Pero no debo jugar con esto. No a libertinaje, dice el Señor. A libertad fuiste llamado, a libertad de levantar tus manos, a libertad de congregarte, a libertad de vivir sin pecado, a libertad de tantas cosas, a libertad de la muerte, pero no para seguir pecando, dice el Señor. No pecando voluntariamente y deliberadamente, pensando que Dios no traerá juicio sobre nosotros, cuando dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y mire lo que le estoy diciendo, mi hermano. El mentiroso caerá en manos del Dios vivo, igual que el idólatra. Porque llega un momento donde los vemos jalando imágenes que no pueden caminar por sí mismas, yéndose de rodillas, y nosotros podemos decir, Señor, ten misericordia y sácalos de esa ignorancia. Pero es necesario que el juicio empiece por mí mismo. ¿Y mis ojos qué ven? Fíjese qué tan grande es esto, mi hermano, que aunque estamos en la gracia es más exigente en santidad que la ley. Porque la ley dice que el que adultera merece morir, ¿sí o no?
Y dice así la ley, si la ha leído alguna vez. Mas la gracia me dice en Cristo Jesús, mas yo les digo que el que mira a una mujer y ya la deseó en su corazón. Antes era el acto físico, en Cristo Jesús es la misma mirada. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el que asesine a su prójimo es asesino y también merece la muerte. Mas yo en la gracia dice el Señor Jesucristo, el que le llama necio y fatuo a su hermano, también es homicida. Y no escapa nadie, mi hermano. El juicio es necesario que empiece por mi corazón y por mi misma vida. Versículo 12 del capítulo 12, hermanos. Por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, dice el Señor. Sigan la paz con todos y la santidad, esa no debe faltar. Síganla y corran delante de ella, porque sin ella, hermanos, nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. También tener amargura en el corazón es tropiezo para nuestras vidas, mi hermano. También dejar que la ofensa en nuestros corazones nos agarre y nos apriete y nos capture, hermanos, tiene peligro de perderse uno, mi hermano. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, hermanos. Y eso, que no fue cualquier arrepentimiento. ¿Cómo la buscó él, mi hermano? Versículo 25. Miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Romanos, hermanos, y de verdad, toléreme que hoy sea más lo que voy a leer que lo que tal vez pueda explicar, hermanos. 1:28, por favor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estado atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Por lo menos en una de esas ya caí yo, hermano. Por lo menos en una de esas. Y empezó fuerte, y no terminó débil. Todos los pecados son ofensa delante de Dios. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, otra vez, los que practican tales cosas son dignos de muerte, hermanos. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues con lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, dice la palabra de Dios. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Y yo le voy a decir que también al mexicano, mi hermano. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego y también al mexicano, porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y con esto termina, hermanos, la primera parte de este duro mensaje que pone el Señor en mi corazón, para mi vida, para mirar cómo ando. Mira cómo andas. El que cree estar firme, mire que no caiga, no sea que yo mismo resbale. Decía Pablo, castigo mi carne y no vaya siendo, no sea que viniendo a ser atalaya para muchos. Y eres inexcusable. Dice, ¿tú que juzgas? No debieras empezar a juzgarte a ti mismo. Por eso le dijeron a David, ese hombre eres tú. Despreciaste al Altísimo, despreciaste la gracia del Señor, despreciaste su misericordia. ¿De dónde te sacó el Señor? Porque te sacó de atrás de la manada de corderos. Eras un simple pastor y te sentó como rey. Así me dice el Señor, te saqué de lo vil y despreciado del mundo y te puse a la mesa de los príncipes. Y vas a ignorar mi misericordia y vas a ignorar la sangre preciosa con la que fuiste comprado. Ahora, mi hermano amado, yo tengo que hacer un justo juicio en mi vida, porque a veces soy muy ligerito para el pecado, a veces soy muy ligerito para andar, y a veces soy muy ligerito, o somos, mi hermano, si somos justos, porque ya leímos que el que diga que no tiene pecado hace mentiroso al Señor. Porque no crea que ese pecado de David inició con cualquier cosa. ¿Sabe con qué inició? Levantándose tarde, hermano, por una insignificancia. Si usted lee ese pecado de David, que fue adulterio con Betsabé, inició levantándose tarde, mi hermano. Y al levantarse tarde, no fue a donde debía de estar en la guerra, como acostumbraban a ir los reyes en esos tiempos, cuando sus ejércitos estaban en guerra. Inició con algo tan insignificante y tan perecedero, mi hermano. ¿Cuántos no hemos dejado así? ¿Cuántos decimos a veces, no, es que no tenemos que ir a tantas reuniones, pues ni que fuéramos qué? No es necesario leer tanto la Biblia, pues para qué, si ya Cristo me salvó. No es necesario orar tanto, hermano. Claro que es necesario, claro que es parte fundamental de nuestra vida. Yo quisiera en mi corazón, hermano, que así como hoy en la mañana estamos aquí todos, que hagamos un esfuerzo y que en la tarde estemos todos, hermano, que el que lo pueda hacer, porque yo sé que hay compromisos, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hermano, cuidado en su vida. Por levantarse tarde, este hombre perdió todo, mi hermano. Este hombre perdió todo lo que tenía, porque no cerró los ojos cuando debía. Ok, yo miro a una mujer que se está bañando, ¿por qué me deleitaré? ¿Por qué se deleitó ese hombre que sabía que tenía que cuidar su santidad? ¿Por qué descuidó su mirada? Es que la mirada es muy natural. No, la mirada se debe de subyugar al Señor, y mi boca se debe subyugar al Señor, y toda mi carne debo subyugarla al Señor. Es decir, yo debo ser esclavo de Cristo y que viva Cristo en mí. No dejar que me gane mi concupiscencia, que me gane mi circunstancia de vida. Yo tengo que luchar duramente contra mi carne, pero no solo, sino en Cristo Jesús. Y es ahí la situación. ¿Cómo voy a luchar con mi carne si no estoy en la reunión de los santos, donde el Espíritu del Señor mora? Que dice la Biblia, la misma palabra, que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está el Señor, mi hermano. Y aquí lo decimos y nos gozamos, aleluya, claro que sí. Y entonces, joven, adolescente, ¿dónde estás en tus reuniones que debes de estar? Piensas que el Señor no está cuidado de esa situación, pero te voy a decir otra parte de mucho peligro.
¿Piensas que Satanás no está viendo esa circunstancia? ¿Tú crees que sus diablos, que sus espíritus no están pendientes de cómo nos desperdiciamos? ¿De cómo nos estamos yendo hacia otros lados? En vez de tomar el libro de geografía, de matemáticas, 4 o 5 horas, que no está mal si te lo exige la escuela, ¿por qué no voy a tomar mi palabra, mi hermano? Y estoy hablando de mí mismo. Me costará mucho dejar el TikTok. Me costará mucho dejar el YouTube. Pues en mi pecado sí. Me decía un joven alguna vez en una reunión de adolescentes: ¿por qué todo lo que nos gusta es pecado, hermano? ¿Por qué todo lo rico es pecado, mi hermano? Porque estamos en un mundo corrupto y perdido. Pero ya no somos de este mundo, mi hermano. Y puede quedar tristeza en nuestros corazones. Yo voy a 2 de Samuel, mi hermano. Si yo termino el mensaje aquí, yo sé que mi corazón se puede cargar, y tal vez he cargado algunos. Hoy es la cena del Señor, hermanos, la cual me dice que debo de tomarla en santidad y diligentemente, hermanos. Y yo no quisiera ser tropiezo, pero dice que es menester de todo hombre obedecer primero a Dios que a los hombres. Y termina el regaño en el 9 de Natán, porque es un regaño. No está mal recibir regaños, hermano, ni recibir disciplina no está mal. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra? Estoy en el 12:9 de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. A lo mejor si yo hubiera sido David, me hubiera pasado lo de Judas. En ese momento aviento mi pecado y voy y me cuelgo. Por eso dice la palabra que leímos: un corazón no arrepentido que acumula ira sobre tu ira para el día del juicio. Porque hay esperanza, mi hermano. Hay esperanza en el Dios de misericordia. Porque así como es duro el Señor para hacer la llaga, también es bueno para sanarla, mi hermano. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermano, piensa esta circunstancia. David estaba obcecado, estaba cegado por su pecado, que no se daba cuenta que de quien le estaban hablando era el mismo. Para él no estaba tan mal haber hecho lo que había hecho, y sin embargo fue confrontado contra su pecado. Pero David, en lugar de ir con culpabilidad a tomarse una copa, a lo mejor a irse al mundo, a perderse afuera, en ese momento, así como el hijo pródigo que entre los cerdos reconoció su pecado, vuelve a sí mismo para buscar los ojos del Señor y su rostro y su justicia y su misericordia, para decirle: pequé contra ti, Señor. Pequé contra ti, Señor, porque no debía ser esta circunstancia. Mis labios no debieron hablar mentira, mis ojos no debieron mirar lo profano, mi mente no debió pensar en estas circunstancias. Yo pequé contra ti. Pero fíjese, mi hermano, no lo dudó ni un segundo. No se buscó sus hojas de higuera para cubrir su pecado. La mujer que me diste, el trabajo el que tengo, la sociedad donde vivo. Él dijo: yo pequé contra ti, Señor.
Y es lo que buscamos en esta mañana, mi hermano. Que uno se mira a sí mismo hacia adentro, en su corazón y en sus pensamientos. Que no busque hacia el pecado del de afuera, porque el Señor ya juzga, mi hermano. Porque el Señor es vengador. Que yo mire hacia mi propio ser y mi propio corazón para decirle: Señor, contra el cielo y contra ti he pecado. Aunque sea como un peón, aunque sea como un trabajador, pero recíbeme nuevamente. Recíbeme nuevamente. Y el Señor, que no es tardo, mi hermano, para su misericordia, y que se conmueve su corazón, le dice a David: tu pecado te ha sido remitido. Dice otro hombre: en un dolor atroz en sus manos y en sus piernas, sabiendo que se acercaba a su muerte, alza su voz y le dice a otro que injuriaba a un justo: ni estando en esta situación te arrepientes, ni estando en esta situación cambias. Dice: tú y yo merecemos esta dura crucifixión, este castigo lo merecemos. Y mirando a su Señor, reconociendo al que es justo, le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. No, claro que no, porque eres un malhechor, porque eres un pecador. Hoy mismo, le dijo el Señor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Acompáñeme, Ezequiel, mi hermano. Vamos hasta el 33, por favor. No quisiera ser inoportuno con la cena. Versículo 10, por favor, hermano. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Viendo yo Hebreos, hermanos 6, que dice: es imposible que los que alguna vez probaron. Hago comparativa con este versículo. Si yo por mi pecado estoy siendo consumido, ¿cómo viviré? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿No me ven que estoy aquí? ¿No me ven que yo un corazón contrito y humillado no lo desecho jamás? ¿No es nuestro Dios, Dios de todas misericordias, desde el amanecer hasta el alba, hasta el atardecer, mi hermano? ¿No ha sido el Señor bueno? ¿Cómo no hemos sido consumidos, mi hermano? ¿Cómo un Dios tan santo, tan puro? Imagínense, mi hermano, esto respondía a un hombre. A él le dijeron: ¿cómo es que un Dios tan santo y tan bueno puede permitir que haya pecado? Y es que ahí es donde llega uno a sí mismo a preguntarse, más bien hazte este cuestionamiento: ¿cómo un Dios tan bueno y tan santo, sabiendo lo que hiciste ayer tan solamente, sin irnos más lejos, sabiendo lo que pensaste ayer, sabiendo lo que hablaste ayer, no te consumió mientras dormías? Por su pura misericordia. Por su pura misericordia. Por eso hasta el día de hoy no hemos sido consumidos, mi hermano. Porque no quiere el Señor la muerte del impío. Dice el versículo 21 del capítulo 18, mi hermano: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá. De cierto no morirá, dice la palabra de Dios, mi hermano. Quiero yo, todas las transgresiones que cometió, versículo 22, no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá.
¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y puedo llegar a decir, el Señor es injusto. Si usted lo sigue leyendo, hermano, va a haber esa confrontación. ¿Por qué si yo todos los días he caminado en santidad, o me he esforzado, o he tratado de andar en su obra? Decía aquel hijo, ni siquiera un borreguito me han matado. Y si viene este perverso que despilfarró todo en prostitutas o rameras, como dice la palabra, y en sus borracheras, ¿cómo lo reciben? Porque yo les voy a decir algo, hermano, para esta mañana. Porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Porque no vino Jesús a destruir, sino a salvar. Vendrá su juicio y Dios nos agarre limpios cuando venga en su juicio. Pero hoy, mientras vivas, apártate de tu iniquidad, apártate de tu impureza, apártate de tu camino, vuélvete al Señor, ponte a cuentas con Él. Pero eso significa apartarse, no irme y volver a lo mismo. Significa ser realmente verdadero en mis acciones y en mi decir, ser realmente un hijo del Señor, sin importar lo que me digan o lo que me cueste. Y si tengo que quemar el iPad, el celular o lo que sea que me está apartando, que se queme. Y se tiene que vender lo que se venga, que se venga. Y se tiene que cortar lo que se tenga que cortar, que se corte. Mejor que entre yo cojo o tuerto, pero salvo al cielo, a que todo completo sea mandado al infierno. Y eso no es para que usted llegue a mutilarse hoy, mi hermano, sino para que circuncidemos nuestro corazón, para que quitemos la dureza de él, y para que el que escuchó la palabra de Dios defina cómo va a caminar, en santidad e integridad, o caerá en manos del Dios vivo, que es vengador y que es justo. Amados, que el Señor les bendiga.